Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, a darte muchas gracias. Queremos adorar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos aprender más de ti, Señor. Queremos seguir afirmándonos, Señor, en tu palabra. Queremos seguir glorificando tu nombre, Señor. Queremos seguir creciendo en ti, creyendo más en ti, Señor, para que nada nos mueva, Señor, de esa fe que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Así que venimos ante tu presencia, Señor. Quiero poner en tus manos a los hermanos que tal vez vengan en camino todavía, Señor, que les traigas con bien. Gracias por los que no han podido llegar, gracias por los que ya están con nosotros, Señor. Bendíceles, te lo suplico, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Permite que a través de esta palabra podamos tener, Señor, esa paz que podamos encontrar solamente en tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno, la semana pasada el hermano Rafa nos dio una clase excelente acerca de Hebreos 8. Yo no pude estar aquí la semana pasada, pero el hermano Rafa muy atinadamente y rápido se preparó para traer la clase, así que le damos gracias a Dios por ello. Y vamos a seguir en Hebreos 8, nada más rapidito para hablar acerca de algo. Y Hebreos 8 nos habla de Jeremías 31. Cuando leemos Jeremías 31, haga de cuenta que estamos leyendo Hebreos 8, es la misma cosa. Jeremías 31 nos habla de que en aquellos días Dios va a hacer un pacto nuevo con las personas de Israel, un pacto nuevo con las personas de Israel. ¿Cuál era el problema con el pacto viejo? ¿Qué tenía el pacto viejo que no tiene el pacto nuevo? ¿O qué tiene el pacto nuevo que no tenía el pacto viejo? Vamos a explorar un poquito esa parte. ¿Qué es el pacto viejo? ¿Dónde encontramos el pacto viejo que Dios hizo con el pueblo de Israel? No. ¿Dónde encontramos ese pacto viejo? Where do we find the old covenant that God made with Israel? No. Obey and you'll be blessed. No. Where do we find it? Where? En el libro de Éxodo. No se me quede mirando tan feo. En el libro de Éxodo, in Exodus we find the old covenant, right? Yeah. I don't know why this is so difficult. No sé por qué es tan difícil. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos el antiguo pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. El antiguo pacto, the Old Covenant, starts with the Passover. El antiguo pacto empieza con la celebración de la Pascua. ¿Se acuerda qué era la Pascua? No. Todos se me quedan mirando feo, oiga, pero ¿por qué así? No sea bárbaro. Diga, you guys are looking at me with a tone of voice that I don't like. ¿Qué era la Pascua? La Pascua fue cuando el pueblo de Israel está en Egipto y Dios les dice que maten un corderito y que pinten las paredes, los muros del marco de la puerta, lo pinten con sangre. That was the Passover. That's where the old covenant starts. Ahí empieza el viejo pacto con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, por la sangre, se brinca y no les mata a nadie. Entonces, ellos reciben vida a través de poner la sangre en las puertas. ¿Tiene sentido? Es el viejo pacto. Pero el viejo pacto tiene algo muy interesante. El viejo pacto, ¿para quién era? Para los judíos, pero qué bueno que lo dijiste así, para todo el pueblo. El antiguo pacto no era individual, el antiguo pacto es para todo el pueblo. So the old covenant is a national deal, es para todo el pueblo. Si el pueblo se portaba bien, todo el pueblo era bendecido. Si unos cuantos del pueblo se portaban mal, todo el pueblo era maldecido. Es un pacto nacional para todo el pueblo. ¿Me explico? En Jeremías 31 dice, en aquel día haré un nuevo pacto con mi pueblo. Vea cómo dice Jeremías 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, este pacto es para todo el pueblo de Israel. ¿Tiene sentido? Y después hace un cambio bien interesante. Si vamos un poquito más abajo, dice,
Así ha dicho Jehová, fue... escucha de oído. Dice... Permítete, ya se me perdió. Ajá, en el 27. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres, de simientes de animales, así como tuve cuidado con ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. El nuevo pacto para Israel viene junto con una promesa de reconstruir la ciudad de Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Sigue siendo un pacto nacional. ¿Tiene sentido? En aquellos días voy a edificar la ciudad de Israel. Platíqueme, ¿qué está pasando hoy en día con la nación de Israel? No, conflictos porque todas las naciones no quieren reconocer que Israel es una nación, pero la nación de Israel está siendo la nación más próspera del mundo. Es increíble. Apenas estaba yo leyendo una noticia de que en Israel acaban de inventar un nuevo procedimiento quirúrgico para sanar el Parkinson. El mal del Parkinson causa movimientos. Este nuevo procedimiento que acaban de operar a la primera persona de Parkinson sin intervención quirúrgica. Lo metieron en un tubo de microondas, por decirlo así, de rayos, y por medio de la computadora mandaron los rayos al cerebro, y después de una hora salió el hombre sin shaking. Ya se lo quitaron. ¿Y ya no lo volvió a dar? No, ya no. La nación de Israel está siendo un líder en muchas cosas, está siendo una nación poderosa, una nación próspera. En medio del desierto, la nación de Israel está teniendo cosechas en medio del desierto. Dios está restaurando la nación de Israel otra vez. Y es bien importante que entendamos cómo dice, en aquellos días yo haré esto en ustedes, en aquellos días yo haré esto en ustedes. Es una promesa de restauración. Cuando leemos en el capítulo 8 de Hebreos, el autor de Hebreos utiliza Jeremías 31, dice... he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, versículo 31, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo es que Dios va a hacer que la ley de Jehová esté en sus mentes y en sus corazones en lugar de que esté escrito? ¿Cómo puede hacer Dios eso en una persona? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros recibimos al Espíritu Santo? Creyendo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, en el momento que nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros. Acompáñenme, Efesios 1:13. Es uno de los pasajes que nos dicen eso. Hay varios. Dice, empezando en el 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el nuevo pacto en Jesucristo se convierte en un pacto personal. Y en aquellos días haré un pacto con la nación y pondré mi ley en sus corazones. Es un pacto personal. ¿Se da cuenta cómo cambia de un pacto nacional a un pacto personal? Porque ahora el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, los que creemos. Es un pacto personal. ¿Tiene sentido? Ahora, si yo me porto bien,
yo agrado a Dios, Dios me bendice. Si usted se porta mal, si usted no agrada a Dios, Dios le va a dar juicio. A mí no. Dios le va a dar disciplina. A mí no. Ya no es nacional, ahora es individual. ¿Tiene sentido? En la ley, todo el pueblo pagaba por la culpa de uno. ¿Se acuerdan qué pasó después de que el pueblo de Israel conquista a Jericó? ¿Alguien se acuerda de la conquista de Jericó? ¿Qué pasó con Jericó? ¿Quién fue Jericó? Ya, pero pues, Dios mío, no saben nada. ¿Qué pasó con la conquista de Jericó? ¿Qué pasó Jericho when they conquered Jericho? What happened? Exacto. Las paredes se cayeron. Esa es la conquista más famosa. Se cayeron las paredes, ¿no es cierto? Tocaron las trompetas y las paredes se cayeron y entraron, dice la palabra de Dios, que entraron caminando de frente y tomaron posesión de la nación. Pero el mandamiento era: destruye todo y no tomes nada de lo que hay en la ciudad, porque es anatema, ha sido maldito, ellos son idólatras. No agarres nada de los tesoros de la ciudad, no le salves la vida a ningún animalito, a nadie. Todo tiene que ser destruido. Rahab, la prostituta que creyó en los espías, ella fue la única que fue salvada, la única. ¿Me explico? Pero uno de ellos agarró un ídolo de oro, no porque quisiera adorar a ese ídolo, pues que estaba buenísimo el botín, ¿no? Era un ídolo grandote con harto oro. Dice: no, pues este me lo llevo, este me saca de pobre, y se lo lleva. La siguiente batalla que va a conquistar Josué al siguiente pueblo, pierden y les dan una arrastrada. Y regresa Josué a consultar a Jehová. Le dice: pero ¿qué pasó, Señor? Si tú me dijiste que íbamos a conquistar toda la tierra de Canaán. Sí, pero hay anatema en el pueblo de Israel. Alguien hizo algo. Y entonces Josué, y Josué empieza, ok, casa por casa. ¿Quién agarró algo que no tenía que agarrar? Hasta que encuentran a esta persona y matan a toda su familia, a todos los de la familia. Y van y conquistan el siguiente pueblo y triunfan. ¿Lo explico? Por la culpa de uno, pagaban todos. Hoy en día no es así. Es un pacto personal. Por lo tanto es un pacto mejor que el pacto que teníamos antes. Porque ahora depende de mi relación con Dios. No depende de la relación de mis papás, no depende de la relación de mi familia, de mi nación. Es personal. ¿Tiene sentido? Entonces encontramos un sumo sacerdote que no solamente hizo un mejor sacrificio, estableció un mejor pacto para con nosotros. Y eso me da mucho, mucho consuelo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pecados tienen los demás, pero Dios pagó mis pecados. Y mis pecados ya no van a ser tomados en cuenta en contra mía, porque Él ya pagó mis pecados. Ahora, ¿qué va a ser contado en contra mía? Lo que yo haga con la salvación que Dios me dio. Si ya soy salvo, ¿qué estoy haciendo con esa salvación? ¿Con quién estoy compartiendo esa salvación? ¿Cómo estoy agradando a Dios con mi vida? Eso es lo que va a contar hoy en día. ¿Me explico? ¿Cómo vivimos como cristianos? Déjele hacer otra pregunta que todos van a poder contestar, porque esta nadie pudo, Dios mío. ¿Cómo vivimos como personas? Óyeme, como personas. Sí, como personas. ¿Qué hago yo para poder subsistir como una persona? Trabajo, como, me aseo, me baño de vez en cuando. Sábados, aunque no lo necesite, me baño los sábados. Haga falta, no haga falta, me baño los sábados. Tengo relación con las personas. No vivo
solito, allá en el monte, aislado, no vivo en un monasterio, tengo relación con personas, ¿no es cierto? Me relaciono con... Eso es lo que yo hago para vivir, para mantenerme sano, ¿no es cierto? Algunos hacen ejercicio, yo no. Algunos que es que hay que hacer ejercicio para estar sano, yo no sé de esas cosas. ¿Para qué maltrata uno al cuerpo, verdad? ¿Me explico? ¿Qué hacemos para vivir como personas? El día que usted no come, pues no está bien. El día que usted no come, por cualquier razón, anda de malas, le duele la cabeza, está cansado, ¿me explico? ¿Qué son los estándares mínimos que tenemos nosotros para vivir como personas? ¿Qué hacemos todos los días para garantizar que estamos vivos? Una rutina diaria. Como cristianos, ¿cuál es mi rutina diaria? Bienvenidos, pase usted. Hay cafecito caliente ahí para el frío. Como cristianos, ¿cuál es mi rutina diaria que garantiza que el pacto que tengo con Dios de la gracia sigue siendo efectivo y mantiene mi vida espiritual viva? ¿Me explico? ¿Cómo hago yo para vivir como cristiano? ¿Cuál es mi rutina diaria? Orar. ¿Cómo oramos? Entramos en bendición y empezamos a roncar a la mitad de la oración. Está en bendición el hermano, tremenda. Así oro yo. Vámonos, pues hay que orar con hambre cuando oramos por la comida, ¿no? ¿Cómo oramos? ¿Cómo leemos la Biblia cuando leemos la Biblia? ¿O qué tan seguido leemos la Biblia? Porque es otra pregunta, ¿no? ¿Qué tan seguido leemos la Biblia y cuando la leemos, cómo la leemos? De corrido para salir del compromiso total del pastor, ¿cómo muele con que hay que leer la Biblia? La leo y si me pregunta le digo que leí, pero ni sé qué leí, ¿no? ¿Cómo practicamos lo que leemos en la Biblia? ¿Y qué tan importante es que yo practique lo que lo que leemos en la Biblia? ¿Hasta qué punto cuando yo leo la Biblia digo, estas son historias viejas, esto pasó hace 2000 años, eso no aplica para mí? ¿O hasta qué punto yo agarro esa Biblia y digo, esto aplica para mí y lo practico todos los días? ¿Me explico? Es algo personal. Como adultos, a los niños es otra historia, pero los adultos como adultos, ¿cuántos de nosotros andamos saludando a los hermanos? Hermano, Dios le bendiga, ¿se bañó hoy? No hacemos ese tipo de preguntas. Bueno, Marvin a veces, oye, ya bañate, no se Marvin. No hacemos ese tipo de preguntas porque no tiene sentido. Cada uno sabe sus cosas privadas, sus cosas personales. Como cristianos no deberíamos de andar preguntando, hermano, ¿oró usted hoy? Cada quien sabe cómo vive su vida cristiana, ¿me explico? Pero le garantizo esto. Si usted no se baña en 2 semanas, la gente se va a dar cuenta. Se lo garantizo. ¿Me explico? Si usted no lee la Biblia en 2 semanas, la gente se va a dar cuenta. Nuestro carácter cambia, nuestras costumbres cambian. De repente, esta cosa toma primer lugar en nuestra vida. Oye, pero antes yo no gastaba tanto. No, porque ya no estás buscando la Biblia, ahora estás buscando esto. Nuestra vida cambia, nuestra conversación cambia. Empezamos a hablar de otras cosas que no tienen sentido porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. ¿Me explico? El pacto que tenemos con Dios es personal. Así que nosotros no deberíamos tener que estar picando las costillas. ¿Ya leyó la Biblia hoy? No deberíamos, porque debería ser nuestra rutina todos los días. ¿Tiene sentido? Así como lavarse los dientes, así como es una rutina que uno tiene, ¿no? ¿Tiene sentido? Vamos a Hebreos 8, otra vez que lo leíamos la semana pasada.
Otra vez le doy muchas gracias a Dios por el hermano Rafa, que nos trajo la lección excelente la semana pasada. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre. Eso ya no es cosa de las leyes de la religión, ya no es cosa de lo que yo le digo que usted tiene que hacer, de lo que yo le digo que usted no puede hacer. Ya no es de eso, porque ya no es un tabernáculo de hombres. Es una relación personal con Dios. ¿Cómo me relaciono yo con Dios todos los días? Porque todo sumo sacerdote, ese versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y aquí la pregunta es bien importante. Si Jesucristo mismo como sacerdote, cuando se presenta para ofrecer su sacrificio, tenía que ofrecer algo y ofreció algo, ¿qué ofreció? Su cuerpo, su sangre. Nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, ¿qué le ofrecemos? Porque es necesario que este sumo sacerdote, cuando se presenta a ofrecer sacrificio, presente algún sacrificio, que no venga con las manos vacías. Jesucristo abre el camino al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ya no es como antes. Hace 8 días lo dijeron, que al pobre sacerdote le tenían que amarrar cascabeles en las faldas, porque si entraba con pecado al lugar santísimo, se moría dentro del lugar santísimo. Y si la gente que lo estaba esperando afuera ya no oía los cascabeles, pues había que jalarlo porque ya se murió, ¿no? Ya no es así. Ahora nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo por la justicia de Jesucristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Pero es necesario, dice ahí, que el sumo sacerdote presente ofrendas cada que entra al tabernáculo. Y si usted y yo tenemos entrada directa al tabernáculo, ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Cuál es mi ofrenda que yo le traigo a Dios? ¿Me explico? Los niños son bien curiosos. No sé si usted se ha fijado en los niños o si ha aprendido algo de los niños. Los niños son bien curiosos. Cuando el niño quiere darle algo, no importa que sea una corcholata que se encontró, una piedra que se encontró en el camino, pero el niño tiene ganas de dársela y se la da con una ganas como si fuera una piedra de oro. ¿No es cierto? Kids are really funny when they give gifts, because for them any little detail is a big deal. Así son los niños. Y nosotros venimos como niños delante de Dios y esperamos que Él nos dé. Esperamos que Él nos hable. Esperamos que Él nos bendiga. Esperamos que Él nos acompañe. Esperamos que Él nos guíe. Y dice Dios, bueno, pues yo estoy esperando que tú me des algo. ¿Y qué le damos a Dios? Además de dolores de cabeza, porque es lo único que le damos a Dios. Dolores de cabeza. ¿Me explico? Jesucristo mismo, cuando se presenta delante del Padre a ofrecer sacrificio por nuestros pecados, tuvo que presentarse con algo. Y no teniendo nada mejor que ofrecer, se ofreció a sí mismo. ¿Se da cuenta? Ve usted. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesucristo ni siquiera era de la línea de los sacerdotes. Habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, todo lo que fue el pacto anterior fue una imagen, un tipo del prototipo de Jesucristo. Dios le dice a Moisés, mira, esto es lo que quiero que hagas, imita esto. Conforme a la imagen que se te mostró, haz uno igual. Y Moisés hace el tabernáculo. Y dice el autor de Hebreos, dice, mientras ese tabernáculo existía, Jesucristo no podía ser sacerdote.
porque no era de la línea de los levitas, porque no era del... Él no tenía nada que ver con el sacerdocio, porque estaba instituido un sacerdocio para los hijos de Leví. Pero una vez que este sumo sacerdote presenta algo mejor. Se cancela el anterior, vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora, dice el 6, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces él viene y presenta algo mejor, un nuevo pacto, y si decimos que hay un nuevo pacto, entonces el otro se acabó. ¿Qué pasa en el año 70 en Israel? Pues eso mismo, pues sí, todos sabemos qué pasó. ¿Qué fue? Habla fuerte, muchacho. En el año 70 en Jerusalén, ¿qué pasó? Se destruye el templo de Herodes. ¿Cuál era el templo de Herodes? El templo que reconstruyeron después cuando regresan de Babilonia. El templo lo había construido Salomón por diseño de David, que reemplazó al tabernáculo. Se quita el tabernáculo, David diseña el templo, Salomón lo construye. Cuando vienen los babilonios, Nabucodonosor, destruyen el templo, se los llevan cautivos. 70 años después regresan junto con Esdra, con Nehemías, reconstruyen el templo. Después, cuando los romanos lo conquistan, Herodes lo vuelve a edificar todavía más bonito. Y en el año 70 los romanos destruyen el templo. Buena pregunta. ¿Por qué se destruyó el templo? Why they destroyed the temple? Why? ¿Herodes era romano? Herodes era romano, pues claro, era el emperador romano. ¿Por qué destruyó el templo de los israelitas? ¿Por qué Dios permitió que ese templo se destruyera? ¿Y por qué hasta la fecha no se ha vuelto a reconstruir? Esa es la que dicen los judíos, que es la muralla, es la pared que supuestamente todavía es la remanente del templo original. No, pues no. Ahí sí vamos a diferir. Déjeme. No, pregunto, porque estoy diciendo que sea así, si no estoy preguntando. Es una pregunta. Fíjate, una pregunta. Déjele platico cómo está la historia de hoy en día. Y después nos regresamos a ver si alguien me contesta por qué se destruyó el templo en el año 70. ¿Por qué era importante? ¿Ok? ¿Quién está pintando aquí, oiga? No estén haciendo dibujitos aquí en el salón, oiga. Vamos a suponer, ¿ok?, que este es el mar Mediterráneo. ¿Ok? Y que aquí está Jerusalén. ¿Ok? Y aquí está, si no me equivoco, es Irán. Puede que sea Irak, pero es el vecino de Jerusalén, de Israel. Tienen frontera. Entre los dos hay un muro. Antes de 1960 se conocía como el Muro de los Lamentos. ¿Por qué el Muro de los Lamentos? Para 1947 se instituye la nación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. 1947 las Naciones Unidas determinan que Israel es una nación y le dan posesión de la tierra de Israel. Pero en 1947, esto es Israel. Jerusalén no era parte del territorio que le dan a Israel. Entonces, los que gobernaban esa parte, una vez al año les daban permiso a los judíos de ir al muro y orar. Entonces, en el muro, los judíos lloraban. ¿Cuándo nos vas a dar Jerusalén otra vez? Lo escribían y lo metían en el muro y dejaban su petición en el muro. Era el Muro de los Lamentos. ¿Pero lo siguen haciendo? Sí. Lo siguen haciendo, pero ya no igual. Ya no es el Muro de los Lamentos. Del regocijo. No sé cómo escribe regocijo. Alguien que sepa cómo escribe regocijo. Con J.
Los dos. Sí, viene cuando hay un mundo de regocijo. Regocijo. Ahí está. Regocijo. Pero eso es algo reciente, ¿no? En 1967 tenemos hay una guerra de 6 días y tenemos otra guerra en donde ellos toman posesión de Jerusalén y determinan que Jerusalén es la capital Indivisible. del Estado. A partir de ahí el muro de los lamentos ya no es el muro de los lamentos porque ya es de ellos. Ahora, espérame tantito. Espérame tantito. Es historia, ¿verdad? Por muchos años se pensó que ese era el muro que sobró del templo de Jerusalén, de Salomón, de Herodes. Pero tenemos un gran problema, porque Jesucristo dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo es que quedó un muro? Si Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, había una gran contradicción ahí. Entonces ya, esto está en un monte. Aquí está el muro, en el monte. De este lado está la mezquita de los árabes y de este lado está Jerusalén. ¿Ok? Los arqueólogos han descubierto que la ciudad de David está aquí abajito. Y ahí es donde está el templo enterrado. Pero no lo han encontrado, ¿por qué? Porque la profecía de Jesucristo fue, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo los arqueólogos van a encontrar el templo si no quedó piedra sobre piedra? No lo pueden encontrar. Mateo 24, ¿qué? 24:2 o Lucas 21:5. Lucas 21:5. Vamos a Lucas 21:5 a ver qué dice Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Por cierto, cuando Herodes lo reconstruye, pone piedras como tabiques, una lámina de oro, luego otro tabique, lámina de oro, tabique, lámina de oro. Entonces cuando lo destruyen, la gente quita todos los tabiques para sacar el oro. Pues había motivo, ¿eh? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esa profecía se cumplió en el año 70 de nuestra era. La pregunta es, ¿por qué se destruyó el templo? ¿Por qué Dios permite que el templo se destruya? Los romanos. Nerón, la historia de Nerón que destruye Roma, él echa la culpa a los judíos de que ellos destruyeron Roma y entonces invaden a los judíos, se volvió loco, invaden y destruyen todo el pueblo de Jerusalén, y a partir de ese punto, de hecho, Jerusalén ya no se considera judío, se considera Palestina, y empieza todo el problema, y desde ese entonces la gente se echa para todos lados. ¿Tiene sentido? Sí, pero ese es lo bonito, mire, eso es lo bonito. Cuando decimos, ¿por qué Jesucristo murió por nosotros? Porque la Biblia dice que Jesucristo tenía que morir por nosotros, sí. ¿Y quién dijo que Jesucristo tenía que morir por nosotros? Dios dio la profecía a través del Espíritu Santo que Jesucristo tenía que morir. ¿Y por qué Dios dio esa profecía? En el templo se hacían los sacrificios. En el templo se hacían los sacrificios antes de Jesús. Después de Jesús ya no se necesitaban sacrificios, así que ya no se necesitaba el templo. Bingo. Una vez que Jesucristo es el sacrificio perfecto, ya no hay necesidad de más sacrificios. Entonces ya no hay necesidad del templo, absolutamente para nada. Y Jesucristo dice, cuando yo haga el sacrificio perfecto, este templo no va a servir para nada, así que lo vamos a destruir. Y lo destruye, porque ya no hay necesidad, porque Él cuando ofrece sacrificio, ofrece un mejor sacrificio con mejores promesas para un nuevo pacto. ¿Tiene sentido? Quedaron sin trabajo los de la tribu de Leví. Se quedaron sin trabajo los de la tribu de Leví, exactamente. ¿Sí? Así, más claro no se puede. Ya no había necesidad. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿por qué un mejor pacto con mejores promesas? ¿Cuáles eran las promesas del pacto que le dan a Moisés? Pues que es el problema. Si tenemos mejores promesas, hay que comparar las promesas. ¿Qué le habían prometido al pueblo de Israel
bajo el mandato de Moisés. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra prometida que fluye leche y miel, y no habrá quien les haga frente, ningún enemigo los va a poder derrotar. Esas eran las promesas. ¿Tiene sentido? ¿Cuáles son las promesas que Dios me hace hoy a mí? Vida eterna. ¿Qué más? Salvación. Y pondré en sus mentes mi ley, en su corazón mi palabra. Y no tendrán necesidad que nadie les enseñe, porque yo seré su Dios. ¿Qué más? Vamos a reinar con Él. Y hay una promesa que a todos se nos olvida. Perdonaré sus pecados. Y no me volveré a acordar de sus pecados. Es una promesa que se nos olvida. ¿Por qué? Porque a mí no se me olvida lo que yo hago. Bueno, pero eso ya se llama Alzheimer. Esa ya es otra cosa. Aquí anda usted con un alemán, eso es lo que pasa. Pero la manera en que yo ofendí a Dios, a mí no se me olvida. Y cuando vengo delante de la presencia de Dios, ay Señor, es que ayer, hoy en la mañana, sí, no, pero espérate, pero no me acuerdo de lo que hice mañana. No me acuerdo de lo que hice mañana, ¿no? No, pero si hiciste lo de ayer, hiciste lo de hoy, ya sabes lo que vas a hacer. Sí, pero ahí le pido permiso, Señor, perdóname por lo que voy a hacer mañana, ¿no? Y cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios dice, ya te perdoné, ya no me voy a acordar de tus pecados, pásale, entra en mi gloria. Mi mente me traiciona. No, Señor, es que yo no soy digno. No, Señor, es que yo... Exactly, what the... ¿Me explico? Pero Él ya nos... ¿Por qué nos perdonó Jesucristo? Es una pregunta equivocada, pero se la voy a volver a hacer. Es una pregunta equivocada, pero se la voy a volver a hacer. ¿Por qué nos perdonó Jesucristo? No, pues fíjate que no, porque Jesucristo no nos perdonó. El Padre nos perdonó por lo que hizo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios el Padre a todos, que dio a su Hijo unigénito, para que por lo que Él hizo nosotros alcancemos justicia delante del Padre. ¿Qué dice Romanos 5:1? No, pues por eso a Eva le pasó lo que le pasó, pues si se sabe la palabra del Señor a la mitad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahí no dice que Jesucristo me perdonó. Ahí dice que por lo que Jesucristo hizo por medio de Él, tengo paz con Dios el Padre. ¿Se da cuenta? Bien importante. Pero ¿por qué me perdonó Dios el Padre? Por lo que hizo Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos merecemos lo que hizo Jesucristo por nosotros? Ninguno. Pero Él lo hizo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros creemos que Él lo hizo? Le llama la gracia barata. Ajá. Creemos que lo que hizo Jesucristo no es suficientemente grande como para creer que lo que yo hice ya está pagado. A veces creemos que tenemos que hacer algo más para podernos ganar la misericordia. Déjeme, le explico ese concepto porque está mezclado y está un poquito chueco. Déjeme, le explico ese concepto. En el péndulo de la salvación, el péndulo se hace para allá o se hace para acá, ¿no? En el péndulo de la salvación tenemos de este lado la gracia barata,
que a veces utilizamos ese concepto. La gracia barata, déjeme apagar para que lo vean. La gracia barata quiere decir, como yo ya soy salvo, hago lo que sea, total ya me perdonó Dios, total ya me dio vida eterna, total ya mis pecados han sido borrados, no se va a acordar de mis pecados, puedo vivir como se me pegue la gana. Esa es una gracia barata. ¿Qué quiere decir gracia? Gratis, regalo. Por la gracia de Dios somos salvos, es un regalo de Dios, es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, pero no es barata. La gracia costó mucho. ¿Cuánto le costó la gracia a Jesucristo? Su vida. Entonces la gracia es costosa. Creo que va con Z, pero no alias. La gracia es costosa y nosotros tenemos que pagar el precio, pero no para pagarle de regreso a Cristo, sino para llevar esta gracia a otros. ¿Me explico? Yo no puedo pagarle de regreso a Jesucristo lo que Él hizo por mí, porque no me alcanza la última gota de mi sangre para empezar a darle el enganche del pago. ¿Me explico? Pero la gracia es costosa porque yo tengo que morir para Cristo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Más. Pues es el problema, pues. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La vida es Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí y me amó. ¿Tiene sentido? Por ahí va más o menos. Entonces la gracia, que es la salvación, que es un regalo de Dios, tiene que costarme algo. ¿Qué me va a costar? Mi vida, porque dice, estoy crucificado juntamente con Él. Y esto que vivo ya no lo vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, estoy viviendo para Él. ¿Tiene sentido? Pero algunos predican la gracia incompleta. Creo que sí va a pasar. La gracia incompleta es lo que nosotros conocemos como legalismo. ¿Cuál es la gracia incompleta? Jesucristo pagó por mis pecados y empezó el proceso de santificación para que yo tenga acceso al Padre, pero yo tengo que ayudarle a Jesucristo porque no le alcanzó. Es por obras. Porque no le alcanzó. Lo que hizo fue a medias. Entonces yo tengo que portarme bien para ganarme el cielo. A ver si me lo gano, ¿no? Esta la podemos ver en muchas iglesias, pero la iglesia que ha predicado mucho esto es la iglesia católica. La iglesia católica predica que cuando nosotros nacemos con el pecado original. Todos nacimos con el pecado original de Adán y Eva. Todos, eso dice, ¿verdad? Y todos nacimos en pecado. Pero ellos dicen que cuando al bebé uno lo bautiza, de bebecito a los días, que le tumban los cuernos, dicen, cuando uno bautiza al bebecito de chiquito, que el bebé no tiene idea de lo que estamos haciendo, más lo bautizan, entonces la gracia de Dios viene al bebé, es lo que predican ellos, la gracia de Dios viene al bebé para darle el poder de portarse bien y ganarse el cielo. Es una gracia incompleta, es una gracia que le ayuda para que a ver si se gana el cielo. Y entonces lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, no, pues no fue suficiente. ¿Me explico? Nosotros no podemos ni predicar una gracia barata en la que vivimos con una licencia para pecar, porque total ya nos perdonó Dios. No. Nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, nosotros ya no vivimos, vive Cristo en nosotros, y lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que se amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Nosotros no podemos predicar una gracia incompleta en donde el legalismo, mis buenas obras, me ganen el cielo, porque entonces estoy descalificando lo que hizo Dios, lo que hizo Jesucristo. No sirvió lo que hizo, sirvió a medias, ¿no? Es como cuando usted lleva su carro al servicio a que lo laven. ¿Cuánto se ha llevado su carro a lavado? Lo mete uno a la maquinita, ¿no? Y sale uno y hay que limpiarlo, porque la mancha que uno le quería quitar al carro no se le quitó. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Listo, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, es imposible. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Tiene sentido? Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos para portarme bien y ganarme el cielo. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice? Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. ¿Tiene sentido? Nosotros no podemos decir que somos salvos por lo que hacemos. Jesucristo lo hizo. Vamos otra vez a regresarnos a Hebreos 8. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces tenemos un nuevo pacto, es algo totalmente nuevo. Y si tenemos algo nuevo, lo viejo ha pasado. Y ahí lo dice claramente. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, el primer pacto tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto del primer pacto? Podemos encontrar dos defectos en el primer pacto, pero usted dígame, ¿cuál? Porque dice aquí, si el primero hubiera sido sin defecto, en otras palabras, el primero tenía un defecto, por lo menos, no habría habido necesidad de un nuevo pacto. Pero como tiene defecto, pues hay necesidad de uno nuevo, porque el anterior estaba defectuoso. ¿Qué defectos podemos encontrar en el antiguo pacto? Si lo comparamos con el nuevo pacto, que realmente vemos totalmente la diferencia. Bueno, es imposible que ninguna persona guarde la ley al 100%, porque todos somos pecadores, a todos nos gusta hacer las cosas que no nos convienen, a todos nos gusta el pecado. A ti te gusta más, muchacho, no digas eso. No, pero ¿cómo así? Con pastel de chocolate. Con pastel de chocolate. Primer problema que tenía, primer defecto que tenía el antiguo pacto. El sacrificio no borraba los pecados. No borraba. No. Pon atención. No estamos hablando de pecados anteriores o pecados futuros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pecados. El sacrificio no borraba los pecados, los cubría. Es decir, nunca se le quitaba el pecado al pecador. Era en vano. No servía de nada el sacrificio. Ponía la tierrita bajo la alfombra. Sí, es como cuando viene la suegra, le barre usted abajo la alfombra y ya está, la suegra no se dio cuenta. ¿Me explico? ¿Me explico? Cubría los pecados, primero. Segundo, eran para los pecados que hubiera usted cometido hasta ese momento.
no tenía nada que ver con los pecados futuros. Eran los pecados que usted había cometido hasta ese momento. Y si saliendo del templo, después de entregar su animalito, usted cometió un pecado grande y se mataba ahí, se acabó el asunto. ¿Tiene sentido? Segundo, la ley no tiene poder para cambiar. No tiene poder para cambiar a la persona. Y usted haga el intento con quien usted guste. Yo sé que los papás lo hemos hecho con nuestros hijos toda la vida y no funciona. ¿Qué funciona mejor con el hijo? ¿Sentarse a platicar con el hijo y explicarle las cosas o darle 3 nalgadas? Primero las 3 nalgadas y luego le platica. Ándele pues. La gracia tiene el poder de cambiar a las personas. La ley no. ¿Cuántos de nosotros hicimos cosas o hemos hecho cosas en nuestras vidas porque nos dijeron no se puede hacer? Cuando el papá nos dijo eso no se hace, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo hicimos. Porque la ley no tiene poder para cambiar a nadie. Le he platicado de este libro, no sé si a ustedes o a qué grupo, pero creo que a ustedes ya les platiqué este libro. El grupo, no sé si han leído el libro Los Miserables. Es una ¿ah? Sí, el de Víctor Hugo, clásico de 1800. El ladrón que se roba un pan para darle de comer a la familia y lo meten a la cárcel, ¿aprendió a dejar de robar? No. Cuando sale de la cárcel, el obispo lo invita a comer. Y cuando se descuida el obispo, se empieza a robar las cucharas de plata, no aprendió a dejar de robar. Cuando lo van a llevar a la cárcel, el obispo le dice, ¿pero de qué lo acusan si yo le regalé las cucharas? Y este hombre no sabe qué hacer, porque sabe que se las estaba robando. Pero el obispo le cambia y le da la gracia, le dice, no, es más, te faltaron estas. Y le da todo el set completo. Y el hombre cambia. La gracia tiene poder para cambiar. La ley no puede cambiar al hombre. La ley nunca pudo cambiar a los israelitas. Pero en la gracia La ley no era para cambiar. no era para cambiar. Era para cumplir, no para cambiar. Era para llevarnos a Cristo, para llevarnos a conocer a Cristo, no para cambiar a las personas. Pero ahora en Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos transforma. ¿Se da cuenta? Ya nada más con estos dos, ya estamos del otro lado, porque el nuevo sacrificio, el nuevo pacto en Cristo, ¿qué hace? Me perdona todos mis pecados. No me los cubre, los borra, los desaparece. Dice Jesucristo, y echaré tus pecados al fondo del mar y nunca más los traeré a mi memoria. ¿Y qué más hace? Me transforma. ¿Tiene sentido? Es un pacto que supera al pacto anterior, porque el pacto anterior tenía deficiencias. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no podía hacer lo que la sangre de Jesucristo pudo hacer. Y aquí está la gran pregunta. ¿Por qué la sangre de Jesucristo sí pudo hacer lo que la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderitos no pudo hacer? Pues los corderitos eran sin pecado. ¿Ah? Bueno, sí, él era el Hijo de Dios, pero ¿por qué la sangre de Jesucristo sí pudo borrar todos mis pecados? ¿Y por qué la sangre de los machos cabríos no? Era sangre. Por derramamiento de sangre hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por derramamiento de sangre hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo se convirtió en humano. En otras palabras, un animal no me podía representar a mí, pero un humano me podía representar a mí. ¿Tiene sentido? Acompáñame a Filipenses 2. Empezando en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se hizo hombre. Era necesario que por un hombre saliera el pecado, es decir, por un hombre entrara la gracia, porque por un hombre entró el pecado. El sacrificio perfecto. Cuando Él como hombre me representa a mí como hombre, y cuando digo hombre quiero decir ser humano, no quiero decir varón, como ser humano, representa a un ser humano, entonces mis pecados son borrados en Él. ¿Tiene sentido? De otra manera no se podía. Tenía que ser un ser humano. Ahora, aquí las muchachas se me van a enojar, pero pues, ¿qué le voy a decir yo? Le tengo que decir las cosas como son, ¿verdad? Pues le tengo que decir las cosas como son. No solamente tenía que ser un ser humano, tenía que ser varón. Ajá. Es buena pregunta, dice Odi. Ahora sí, ya me enojé, dice Odi. ¿Por qué? ¿Por qué no se convirtió en mujer? ¿Por qué no nació como mujer? Pero buena pregunta, ¿no? Podemos... Espérame tantito. Podemos decir... Sí, espérame tantito. Me quiere echar la culpa luego, usted sabe. Pero podemos decir con toda confianza que Dios no tiene género. Sí, nació como hombre. Y digo yo que era indispensable que naciera como varón. Ahora vamos a explicar por qué. Es bien importante. Le voy a hacer esta pregunta a las mujeres. Y usted me dice, ¿qué opina usted? ¿Okay? ¿Usted piensa, como mujer, que está correcto que la mujer esté sujeta al liderazgo del varón? ¿Sí o no? Ella dice que sí. ¿Usted qué dice? Que sí. ¿Usted qué dice? Pues yo creo que ella dice que sí, porque ni habló. La pregunta es, ¿por qué? Ok. ¿Está usted de acuerdo en que la mujer tiene que estar sujeta al liderazgo del varón y que la mujer no puede ser líder del varón? ¿Está usted de acuerdo en eso? No, yo sí. ¿En el caso de la pareja, por ejemplo? En todo, en todo. En el caso de la pareja, porque el hombre es la base del hogar, la fuerza, el que provee. ¿Pero por qué? Sí, claro, en la casa la mujer es la que manda, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, oiga? ¿Por qué no la mujer puede ser igual al varón y tomar el rol de líder igual que el varón? ¿Por qué no? Es diferente tu mentalidad y el físico también. Pero viceversa es diferente. Y el hombre, el varón de por sí es la fuerza, el guerrero. Sí, ¿verdad? Cuando viene, defiéndeme del ladrón, ahora sí eres el guerrero, ¿verdad? Cuando viene, ¿quién toma las decisiones? Yo tomo las decisiones. Bueno, acompáñeme a Génesis. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que lo digamos. Génesis 3, lo hemos dicho muchas veces. Y quiero que vea usted el orden de la creación. ¿Cuál es el orden de la creación? ¿Cuál es el orden de la creación? Dios creó al hombre, varón, a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 dice que los creó varón y hembra a su imagen y semejanza. Así que ahí no hay diferencia. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios. No hay diferencia. ¿Ok? Pero estoy hablando del orden de la creación. Sí, no, tranquilo, muchacho. El orden de la creación. Dios crea al hombre y después Dios crea a la mujer. ¿Ok? Todos sabemos eso. Eso no hay duda. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, quiero que vea aquí el orden del pecado. La serpiente le habla a la mujer y la mujer le da de comer al hombre. ¿Se da cuenta cómo el orden de la creación se voltea? ¿Tiene sentido? Entonces es importante que no volteemos el orden de Dios, es importante. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Obviamente Satanás está diciendo una mentira aquí porque le está echando la culpa a Dios de que Dios no les dio todo lo que necesitaban. Sabe Dios, es decir, Dios los está engañando. ¿Me explico? La serpiente la está engañando a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. El orden, ¿se da cuenta cómo el orden? Y dio también de comer al marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? No, sí tenían inocencia. No, porque vieron que estaban desnudos. Después de comieron ya no tenían inocencia. Pero ojo, ¿cuándo se abrieron sus ojos? Cuando el hombre comió. Entonces, no cuando ella comió, porque no dice que comió y se dio cuenta que estaba desnuda y Adán ni cuenta se daba, ¿no? No. Comió, no pasó nada. Bueno, pues entonces sí está bueno el fruto, déjale dar a mi esposo, y le da de comer a Adán. Y entonces ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, Adán, el hombre, no es la fuerza del hogar. ¿Ok? Sí es, pero no es. No es el proveedor para la familia. Sí es, pero no es. ¿Ok? Adán es la protección espiritual de la mujer. Le puedo dar un ejemplo más gráfico, muy interesante. No, se nos va a acabar el tiempo, se lo voy a platicar. Es muy interesante este ejemplo. ¿Okay? No tengo problemas, pero se lo voy a decir. Pues. No, pues es que no sé cómo lo voy a tomar, pero, ok. Eso, hecho. Lot. Nosotros agarramos acá y lo tenemos. Eso. No. Lot, el sobrino de Abraham, está a punto de ser destruido en Sodoma y Gomorra. Viene el ángel y rescata a Lot y su familia y les dice Dios, no volteen, ¿no? Y la esposa voltea y Lot ya no puede hacer más nada, se convierte en estatua de sal. Salen corriendo él y sus dos hijas, doncellas. Se esconden por allá en una cueva y las hijas dicen, pues ya se amoló el asunto. Toda la gente que conocíamos se murió. De aquí a que encontremos marido, no, pues ya se amoló, ya nos quedamos para vestir santos, dicen las muchachas. Vamos a emborrachar al papá y vamos a tener un hijo del papá. ¿Ok? Es muy gráfico. ¿Ok? Y eso lo hacen. Y emborrachan al papá y las dos salen embarazadas y tienen hijos del papá. Y dice usted, no, pues seguramente Dios juzgó ahí, hizo una matazón ahí otra vez porque eso estuvo malísimo. De los hijos de ellos salen dos naciones. Deuteronomio, cuando Moisés llega en el desierto, se encuentran las dos naciones, le dice Dios a Moisés, no te metas con estas naciones porque estas son el regalo que yo le di a las hijas de Lot. What the? Dios no les tomó en cuenta el pecado a las hijas. Leemos en hebreo, lo vamos a leer más adelante. Y Dios libró al santo
Lot. What? Acompáñame a Jeremías 48. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. Jeremías 48. Acerca de Moab. Moab es uno de los hijos de las muchachas. ¿Ok? Espérenme tantito. ¿Saben la historia de Ruth? ¿De dónde salió Ruth? De los moabitas. Ruth era moabita. Ruth fue la gran abuela de David. David fue el tatarabuelo de Jesús. ¿De dónde salieron? De Lot Y de las hijas. y de las hijas. Y aquí hace juicio contra ellos, y en el capítulo 49 dice, y acerca de los hijos de Amón, los amonitas, el otro hijo de la otra hija de Lot. ¿Se da cuenta? En la ley de Jehová decía, si una hija doncella hacía un juramento a Jehová, y el papá lo escuchaba, y el papá iba delante de Jehová y decía, no, Dios, no le hagas caso a mi hija, está media mente. Se cancelaba el juramento. Pero si el papá oía y no decía nada, la hija estaba obligada a cumplirlo. Lo mismo dice acerca de las esposas. Si una esposa iba y hacía un juramento a Jehová, y el esposo escuchaba y intercedía delante de Jehová, decía, no, no escuches a mi esposa, está mediamente. Se cancelaba el juramento. Le dije que me iba a meter en problemas. Pero si el esposo escuchaba el juramento y no decía nada, la esposa estaba obligada a cumplirlo. Tenemos un caso en el libro de los jueces, que este hombre le piden que vaya a la guerra. Y cuando él se va, le dice, Señor, la primera persona que salga de mi casa, si yo regreso vivo, te lo ofrezco en sacrificio. Lo primero que salga, el primer perro que salga de la casa, cuando yo llegue, te lo ofrezco en sacrificio si me regalas la vida. Voy a pelear, me regalas la vida, cuando regrese, lo primero que salga te lo ofrezco en sacrificio. Se va, regresa a la guerra y lo primero que sale es su hija doncella. Había que cumplir el juramento. No había manera de deshacerlo. Si la hija hubiera hecho el juramento y el papá hubiera dicho, no, señor, no la escuches, se deshace el juramento, porque el hombre es protección espiritual de la mujer. Bien importante. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo es que todos, qué dice Romanos 3:23? Todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero espérame tantito. ¿Jesucristo pecó? ¿Por qué no pecó? ¿Por qué no nació en pecado Jesucristo? Porque fue hijo del Espíritu Santo. Si hubiera sido hijo de José, Estaríamos esperando todavía la llegada. pero entonces espéreme tantito. ¿Qué María no nació en pecado? Pecado no trae el hombre. El pecado lo transmite el varón. Oh my goodness. ¿Por qué era necesario que Jesucristo fuera varón? Porque el pecado entró por un varón y tenía que salir por un varón. Pero si todos nacimos, o todos nacemos con pecado, pues María había nacido. Claro. Y con todo respeto, Pero entonces Dios no le tomó en cuenta. no, como que no. Si María, fíjese usted, si María es salva, o María fue salva, tuvo que haber creído en el sacrificio de Jesucristo. El justo por la fe vivirá. ¿Me explico? María no fue sin pecado. Ella nació en pecado. ¿Por qué Dios la escogió?
dos razones que podemos poner ahí. Una, María era de la descendencia de David, José era de la descendencia de David, y la profecía era que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Dos, seguramente María tenía temor de Jehová, porque cuando viene el ángel, María dice, hágase tu voluntad, conforme le has dicho a tu sierva, así se haga, y ella acepta la voluntad de Dios y tiene a Jesucristo. ¿Me explico? Tenía temor de Jehová. Pero de que nació en pecado, nació en pecado. Y si se fue al cielo porque creyó en Jesucristo. ¿Me explico? Pero si da la misma, que si el varón o si la mujer son los líderes, que si da la misma, que somos iguales, que no hay diferencia, entonces Jesucristo nació en pecado. Porque no importa quién nazca, ¿no? No. El liderazgo del varón no es un machismo de la Biblia. El liderazgo del varón es la protección espiritual de la familia, del hogar. Cuando la mujer quiere tomar el liderazgo del varón, ¿qué está diciendo? La bendición que Dios puso sobre mi marido no sirve. Yo puedo bendecir a mi familia mejor que Dios. Pues aunque se den los casos, pero pues eso no quiere decir que sea porque se den los casos sean buenos. ¿Qué dice? Por ejemplo, Génesis 3, 16, 17. Ajá, échale. hay donde gobiernan mejor las mujeres en sus hogares que el marido. Sí, pero ¿de dónde viene la protección de Dios? Pues sí, pero pues ahí dan a entender eso a veces también. Ese es otro asunto. Eso es totalmente fuera del programa que estamos explicando. Vea cómo dice el 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Y las mujeres me van a decir que Dios cumplió su palabra. ¿No es cierto? Con dolor darás a luz tus hijos. Y después dice, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Le hago una pregunta. ¿Será que nosotros maridos queremos ser los señores de nuestras esposas? ¿Queremos gobernar con puño de acero? ¿Será que la esposa tiene la tentación de gobernar al marido? Toda la vida. ¿Por qué? La consecuencia del pecado. La consecuencia de revertir el orden de Dios. Entonces, cada vez que la mujer dice, yo quiero gobernar a mi esposo, estamos volteando el orden de Dios. Y estamos diciendo, yo puedo bendecir a mi esposo mejor que Dios. ¿Por qué maldice Dios a Adán? Por menso. No, por menso. Pues más claro en el agua. Vea lo que dice. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Para qué te atarugaste? ¿Para qué escuchaste a Eva? O sea, que no hay que obedecer a la mujer. Pues no, pues entonces. Palabra de Dios. No, no es así, no es así. Porque, a ver, Soquete, ¿qué dice Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el amor del Jehová. Unos a otros, a los dos. ¿Me entiendes? Pero a Adán Dios le dijo, ¿para qué le hiciste caso a Eva? Por hacerle caso a Eva, es que estás metido en este problema. ¿Dónde he escuchado eso? Tiene sentido. El orden de Dios no lo podemos revertir. Cuando lo revertimos, estamos invalidando las bendiciones de Dios, estamos invalidando el sacrificio de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Vamos a terminar Efesios 5:1 y Efesios 5:21. Usted dice, pastor, siempre acaba usted con Efesios 5. 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios como hijos amados. Dice el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de Dios, en el temor de Dios, yo me voy a someter a mi esposa se va a someter a mí. ¿Me explico? Siguiendo el orden que Dios nos dio. Porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, ahí dice claramente. Sí. Y las esposas, Cristo es cabeza de la iglesia. pero Cristo, claro, pero Cristo es cabeza del varón. 22 y 23. Pero usted tiene que dejar que Cristo sea la cabeza de su hogar, de usted. Pero mire usted qué bonito dice, si usted ya se quiere meter en Honduras, vamos a meternos en Y cuando el hombre sea la cabeza de Claro. Dios. Cuando Dios diga que Dios lo gobierne. Exacto. Dice, fíjese usted, a ver si nos entendemos, ¿ok? Ya que se quiso meter en Honduras el hermano. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, Bueno, que dice vuestras. así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No puedes con una muchacha y andas ahí de hablador. Amad, ¿cuál es el trabajo del esposo? Amad a la esposa hasta el punto de dar tu vida por ella. Ese es el trabajo del esposo. ¿Ok? Bueno, no es que a veces no me haya provocado matar a mí, pero uno se contiene. Ajá. Sí, yo sé que ella quiere matarlo a usted, pero es otra cosa. Dice, ¿y a las esposas qué les recomienda Dios? Sometidas. En sujeción, dice el 22. Las casadas, fíjese usted nada más, Sumisión, respeten a sus maridos. Fíjese usted cómo. Ok. Al esposo le dicen, ámala hasta que des tu vida por ella. Y a la mujer le dicen, tú nomás respétalo. Tú no tienes que amarlo, tú no tienes que, nada más respétalo. ¿Qué hubo? Se quería meter en Honduras, pues nos metemos en Honduras. Está más fácil para la mujer. ¿No es cierto? Creo que ya nos pasamos 2 minutos. Yo tengo clase ahorita, así que me voy rapidito porque tengo clase. Pero me explico. El nuevo pacto en Jesucristo nos da poder para aplicar estas leyes en nuestra vida diaria, en la rutina diaria. Empezamos con eso. ¿Cómo vivo mi rutina cristiana a diario? Así, dice el 21, someteos unos a otros en el amor del Señor. ¿Tiene sentido? ¿Y qué si mi esposo no busca a Cristo? Dice, si tienes un esposo que no es creyente y él consiente vivir contigo, no lo dejes. Por tu ejemplo, él se va a convertir. Trátalo bien, respétalo. No ponga sujeta, sea sujeta. ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a orar. Para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias por tu misericordia, Señor, porque realmente si no fuera por tu misericordia nosotros, ¿dónde estaríamos, Señor? Realmente es solamente por tu misericordia que nosotros podemos llamarnos hijos tuyos, Señor, porque fue tu amor el que hizo que te entregaras en la cruz del Calvario por nosotros y que cubrieras con ese sacrificio perfecto todos nuestros pecados, borrándolos, Señor, enviándolos hasta el fondo del mar, no trayéndolos a tu memoria de regreso, Señor. Gracias por ese mejor sacrificio, gracias por ese mejor nuevo pacto que has hecho con nosotros, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a vivir una rutina diaria, Señor, que nos lleve a vivir para ti, a darte la honra y la gloria en nuestras vidas, Señor, a practicar lo que dice tu palabra, aunque ciertamente reconocemos que es más fácil predicarla que vivirla, Señor. Pero danos esa fuerza espiritual que necesitamos para salir adelante, Señor, y para poder predicar tu evangelio, Señor, para poder vivir para ti, para poder darte la honra y la gloria, Señor. Bendice a mis hermanos ahora que salimos de este lugar, Señor. Guárdanos, ve con nosotros, Señor. Manda a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros, que nos guarden, que nos defiendan, Señor. Y que nuestra vida, Señor, sea, Señor, así como dice Filipenses, que tengamos ese mismo sentir como en Cristo Jesús, que seamos humildes para presentar a Cristo donde quiera que estemos, Señor. Acompáñanos, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.